En esta ocasión, la hipótesis es la siguiente. La hipótesis dice que es bautizado en o con el Espíritu Santo una persona que no cree y que aún así es bautizado sin conciencia, pero dice que al llegar a conciencia debe creer. Entonces, para explicar esta hipótesis, vamos a tomar primero como ejemplo el bautismo de un bebé, donde al ser bautizado no puede creer, aún así está siendo bautizado, y la hipótesis dice que al llegar a conciencia ese bebé bautizado debe creer. A eso la hipótesis llama que es bautizado con el Espíritu Santo esta persona. La persona que fue bautizada sin conciencia y que al llegar a conciencia debe creer. Además, es muy importante mencionar que para esta hipótesis se supondrá que bautizar sin conciencia es válido. Acompáñanos en este análisis y estudio donde valoraremos qué tan cierta o qué tan falsa es esta hipótesis. Entonces, primeramente, vayamos a la palabra de Dios. Dice Juan 7, del 38 al 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La palabra de Dios está diciendo que los que habían de recibir el Espíritu Santo eran los que creyesen. Y ahora vamos a la hipótesis, porque en esta hipótesis dice que es bautizado con el Espíritu Santo la persona que es bautizada sin conciencia, la persona que no cree, pero dice que al llegar a conciencia debe creer. Entonces, la hipótesis podría estar cumpliendo con la palabra de Dios, pues ya que habla acerca de que sí debe creer esa persona para, en este caso, como lo dice la palabra de Dios, recibir el Espíritu Santo. La hipótesis está hablando de un bautismo sin conciencia, pero que al llegar a conciencia debe creer, y a eso llama el ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, ya que en esta hipótesis se está suponiendo que bautizar a un bebé es válido, que el bautismo sin conciencia es válido, entonces sí podría estarse cumpliendo la palabra, pues como ya se dijo, la hipótesis sí está tomando en cuenta que debe creer la persona para que ocurra ese bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien, continuemos con lo que dice la palabra de Dios. Ya después, en Pentecostés, los apóstoles y discípulos habían recibido el Espíritu Santo, estaban predicando la palabra, y vamos a ver qué es lo que ocurre en Hechos capítulo 10 del 44 al 48. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí podemos ver que mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles. Ahora vamos a la hipótesis, porque la hipótesis también podría estarse cumpliendo, podría estar pasando o podría ocurrir en algún momento lo que ocurre en Hechos capítulo 10 del 44 al 48, pues mientras Pedro estaba hablando con ellos, ellos habían creído, y la hipótesis está hablando de que la persona también debe creer. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo podría estar ocurriendo, puesto que si cuando era bebé había sido bautizado, el acto se había llevado a cabo, pero el Espíritu Santo podría estarse recibiendo cuando la persona crece y al llegar a conciencia cree. Entonces también podría estarse cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice en Hechos. Podría estarse cumpliendo ese recibir del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que esta hipótesis está muy cercana a la palabra, solo que tenemos el detalle de que se está suponiendo que el bautismo de bebés es válido. Y en el caso de que así lo sea, como se supone para la hipótesis sí está muy cerca de la verdad, puesto que hay bautismo y también hay fe. Ya en Hechos capítulo 11 del 15 al 17, Pedro les cuenta a los demás lo que ocurrió con los gentiles, de que el Espíritu Santo también había caído sobre ellos, sobre los gentiles, por haber escuchado la palabra y por haber creído. Dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces aquí Pedro está diciendo que el don que ellos mismos ya habían recibido en Pentecostés, está hablando del Espíritu Santo, también lo habían recibido los gentiles. Es lo que Pedro les está contando a los demás. Y es muy importante el énfasis de Pedro cuando dice que les concedió el mismo don que a ellos que habían creído. Dice en el versículo 17: si Dios pues también les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces aquí hay un énfasis en que el don les había sido concedido tal como a ellos que habían creído. Y ahora vamos a la hipótesis, porque la hipótesis podría estarse cumpliendo, como ya se había dicho, sobre todo porque la hipótesis habla de la fe, de que también se debe creer.
no solo dice que quien es bautizado sin conciencia, que ese ha sido bautizado en el Espíritu Santo. La hipótesis dice que también cuando llega a conciencia, la persona debe creer. Y cuando la persona cree, según esta hipótesis, podría estar recibiendo el Espíritu Santo y podría estarse cumpliendo con el bautismo en el Espíritu Santo, puesto que ellos recibieron el Espíritu Santo, los gentiles habían creído, recibieron el Espíritu Santo y posteriormente Pedro les manda bautizar. Y como en esta hipótesis se está suponiendo que el bautizar sin conciencia es válido, pues ambas cosas podrían estarse cumpliendo. Podría estarse cumpliendo el bautismo, el cual Pedro les manda bautizar, puesto que ya ha sido bautizado sin conciencia, y también podría cumplirse el recibir del Espíritu Santo, puesto que la hipótesis dice que al llegar a conciencia debe creer. Entonces sí podría estarse cumpliendo con la hipótesis. Nada más aquí algo para detallar es que en Hechos primero estaban recibiendo el Espíritu Santo y posteriormente Pedro les estaba mandando bautizar. En este caso, el bautismo se está realizando sin conciencia, es decir, antes, y después podría estarse cumpliendo el recibir del Espíritu Santo cuando la persona cree. Entonces, de ser así y tomando en cuenta que para la hipótesis, como ya se había dicho y se repite nuevamente, que bautizar sin conciencia es válido, podría estarse cumpliendo de esta manera el bautismo en el Espíritu Santo. Ya en Mateo capítulo 28 del 19 al 20, Jesús hace un mandamiento a sus discípulos de precisamente ir a hacer a otros discípulos de él, bautizándoles. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y suponiendo que el bautismo sin conciencia es válido, que ese acto de bautizar a una persona sin conciencia es válido, podría estarse cumpliendo con ese mandato, puesto que es bautizada la persona. Pero también podría estarse cumpliendo con la palabra de Dios, no solo por leer este pasaje de Mateo 28 del 19 al 20, sino porque también se está tomando en cuenta lo que dice Marcos capítulo 16 del 15 al 16. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, los pasajes podrían estarse cumpliendo ambos y no solo uno de ellos. Es donde esta hipótesis está muy cerca de la palabra de Dios, puesto que no solo se enfoca en lo que dice Mateo, sino que también podría estarse cumpliendo lo que dice Marcos. En Mateo está hablando acerca de un mandato de bautizar a todos, y eso podría estarse cumpliendo cuando es bautizada sin conciencia la persona, pero también podría estarse cumpliendo
con lo que dice Marcos 16 del 15 al 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, esta hipótesis, si se pone como prioridad el mandato de Dios de bautizar, y suponiendo que bautizar a una persona sin conciencia, que bautizar a un bebé es válido, sí se estaría cumpliendo con la palabra de Dios, en diferente orden, pero se estaría cumpliendo, puesto que el bebé es bautizado y al crecer y llegar a conciencia hay fe. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo sí podría estarse efectuando o completando. También no podemos dejar pasar por desapercibido que la hipótesis sí está muy cercana a la palabra de Dios. El único punto aquí para reflexionar es que las cosas están ocurriendo de una forma invertida, donde Pablo dice: el que creyere y fuere bautizado, y la hipótesis nos está diciendo es bautizado y después se cree. En el caso, como se dice, de que bautizar sin conciencia fuera válido, como se está suponiendo para esta hipótesis, en ese caso sí se estaría cumpliendo con la palabra. Pero por lo pronto también es de hacer énfasis en que si hay mucha cercanía entre la hipótesis y lo que dice la palabra de Dios, nada más tomando en cuenta lo ya mencionado. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Gálatas capítulo 3 del 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Curiosamente, esto que dice Gálatas también podría estarse cumpliendo en esta hipótesis, puesto que en la hipótesis se habla de la fe, se habla de que se debe creer, y también se habla de ser bautizado. Si la persona está siendo bautizada sin conciencia, pero también la hipótesis dice que debe creer para que se efectúe o se complete o se cumpla ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que dice la hipótesis, y sí podría estarse cumpliendo, puesto que hay ambas, la fe y el bautismo. Solo hay que tener en cuenta lo que ya se había mencionado, de que el orden podría estar siendo diferente, pero sí se estaría cumpliendo con la palabra de Dios, suponiendo que ese bautismo sin conciencia sea válido. Dice Gálatas 3:23 en el versículo 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces esto se cumpliría cuando la persona crezca y al llegar a llegar a conciencia crea. Ahí podría estarse cumpliendo eso, pero el versículo 27 también podría estarse cumpliendo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y como ya se había mencionado y se vuelve a repetir, suponiendo que ese bautismo sin conciencia, que ese bautizar, el acto del bautismo, sea válido en una persona que no tiene conciencia, también podría estarse cumpliendo lo que dice el versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ambas cosas podrían estarse cumpliendo, ambas, la fe y el bautismo. Como ya se había mencionado, hay que tener en cuenta que el orden podría estar siendo diferente, pero la cercanía con la palabra de Dios es muy grande.
En Romanos capítulo 6 del 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, este pasaje, al leerlo, debemos recordar que los que habían de recibir el Espíritu Santo eran los que creyesen. Y entonces Pablo está hablando en la carta a los romanos de que han sido bautizados en su muerte, pero se debe tomar en cuenta lo que ya había dicho antes la palabra de Dios, cuando había dicho que los que creyesen eran los que iban a recibir el Espíritu Santo, donde también en Hechos había ocurrido de que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo por haber creído. Debe también tomarse en cuenta esto al leer este pasaje. Y nuevamente y curiosamente, la hipótesis podría estar cumpliendo con esto, puesto que hay fe y hay bautismo. Seguimos con la palabra de Dios, no sin antes mencionar que esta hipótesis sí está demostrando que está muy cerca de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2 del 12 al 13 para ver si la cercanía que hasta el momento ha demostrado esta hipótesis respecto de la palabra de Dios continúa. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2 del 12 al 13. Dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, aquí podemos ver que en Colosenses se habla de el bautismo y se habla de la fe. Se habla de que se es sepultado con Él, con Jesucristo en el bautismo, pero también se dice que hay una resurrección por medio de la fe. También podría estarse cumpliendo con lo que dice Colosenses, es decir, la hipótesis podría estar cumpliendo con ello, puesto que el bebé ha sido bautizado. Si bien no hay conciencia, podría decirse que está ocurriendo esa sepultura, pero en la hipótesis habla también acerca de la fe. La hipótesis habla acerca de creer. Entonces también se podría estar cumpliendo con esa resurrección, la resurrección por medio de la fe. Se está hablando de que podría ser cuando ocurra ese hecho de que la persona al llegar a conciencia crea, podría estar ocurriendo ese bautismo en el Espíritu Santo completo, o podría estarse efectuando cuando la persona crea, podría estar ocurriendo esa resurrección. La hipótesis sí podría estar muy arraigada a la palabra, nada más como se mencionaba, tomando en cuenta que el bautismo de un bebé es válido, es decir, suponiendo que el bebé
que el bautizar a un bebé es válido y que, como ya se había dicho, el orden de que primero esté ocurriendo el bautismo y después esté ocurriendo ese recibir del Espíritu Santo sea válido, y hay que tomar en cuenta ese orden también para reflexionar esta hipótesis. Pero si demuestra la hipótesis que hay una cercanía con la palabra de Dios y por lo tanto sí podría estarse cumpliendo y ocurriendo el bautismo en el Espíritu Santo, del cual se está analizando y estudiando, y esta hipótesis podría estar respondiendo a la pregunta de quién es bautizado con el Espíritu Santo. Sí podría estar respondiendo de manera afirmativa esta hipótesis o muy cercana a la respuesta a esta pregunta. Y en Efesios Pablo vuelve a hablar acerca de la importancia de la fe. Dice en Efesios capítulo 2 del 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en la hipótesis, como ya habíamos visto, también se está tomando en cuenta la fe, puesto que dice que al llegar a conciencia debe la persona creer. Entonces se podría estar cumpliendo también con lo que dice en Efesios capítulo 2 del 8 al 9, puesto que la gracia se estaría recibiendo por medio de la fe. Y en la hipótesis sí se podría estar cumpliendo esto, porque la hipótesis habla acerca de la fe y en la hipótesis se toma en cuenta la fe para ese bautismo en el Espíritu Santo. También en Efesios habla acerca de creer, de lo importante que es creer. Dice en Efesios capítulo 1 del 13 al 14: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 1 del 13 al 14, también la hipótesis podría estar cumpliendo con ellos. Y si se supone que el bautismo, que ese acto de bautizar un bebé es válido, la hipótesis sí está muy cercana, sí podría estar cumpliendo con la palabra de Dios, sobre todo por el hecho de que al llegar a conciencia la persona puede escuchar y creer el evangelio, como dice en Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Esto puede ocurrir de acuerdo a la hipótesis. Viendo lo que dice la hipótesis, esto puede ocurrir cuando la persona llegue a conciencia. La persona al llegar a conciencia puede escuchar el evangelio y puede creer. Por lo tanto, la persona al creer estaría recibiendo el Espíritu Santo, estaría siendo sellada con el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios. Dice: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces
pasaría a ser hijo de Dios y el bautismo en el Espíritu Santo se estaría cumpliendo, se estaría efectuando o bien se estaría completando. Sí es de mencionar que la hipótesis sí muestra esa cercanía con la palabra de Dios y el sello del cual habla en Efesios sí podría estarse cumpliendo, como ya se había dicho, por el hecho de que la persona al llegar a conciencia ya puede creer. Entonces ese sello sí podría cumplirse y el bautismo en el Espíritu Santo, del cual la hipótesis habla, sí podría estarse cumpliendo, pero no solo cumplirse, sino que cumplirse de acuerdo a la palabra de Dios, que eso es lo más importante, que la hipótesis esté de acuerdo, que la hipótesis esté cumpliendo con la palabra de Dios, y al parecer esta hipótesis está muy cercana a la palabra de Dios. Muy bien, con eso se da por finalizado este análisis y estudio. A continuación pasaremos a la postura y reflexiones finales. La hipótesis muestra una cercanía muy fuerte con la palabra de Dios, porque plantea un bautismo en el Espíritu Santo en el que se bautiza a la persona sin conciencia, pero también toma en cuenta la fe como esencial al llegar a conciencia para el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo siguiente en la postura y reflexiones finales es que en el caso de que sea válido bautizar a una persona sin fe, como lo supone la hipótesis, al llegar a conciencia y creer, se estaría recibiendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, al ocurrir esto, sí podría estarse efectuando el bautismo en el Espíritu Santo, o bien se podría estar completando el bautismo en el Espíritu Santo. Con esto se da por finalizada la postura y reflexiones finales, en la espera de que este análisis, este estudio y esta postura y reflexiones finales sirvan para dar claridad, pero sobre todo para responder a la pregunta de quién es bautizado en el Espíritu Santo.